Para Argentina, buenas tardes para Emilce. Esta es una transmisión pluriterritorial, porque la tenemos a Emilce en España, la tenemos a Leticia acá en Argentina y yo estoy acá en APA, en el Salón Butacas. Y además supongo que quizás se conectan de otras latitudes también, porque este es un tema muy convocante, el de hoy, el que es una excepcional actividad, porque el tema que decidimos tomar en el Foro de Psicoanálisis, Sexualidad y Género es muy controvertido entre nosotros. El género en el psicoanálisis de niños. Y además tenemos la oportunidad de contar con Emilce, que es una conocedora y con una enorme trayectoria. Ya después voy a leer su currículum. O sea, un lujo esta mesa. Se sabe que las expectativas y fantasías de los padres, sus historias personales y familiares y la relación entre ellos influirán sobre el niño. A su vez, ser padre o madre no son solo experiencias subjetivas, sino categorías sociales que se hallan influenciadas por la época y la cultura que les toca vivir, que de uno u otro modo tendrán efectos sobre el hijo. Este tema tiene varios años de trayectoria teórica y clínica. Voy a hacer un brevísimo recorrido. Stoller, en el 1955, psicoanalista, que al estar en contacto con pacientes hermafroditas, pudo teorizar sobre la identidad genérica nuclear. Llegó a la conclusión de que la reasignación posterior de identidad sexual en niños mayores de 3 años era problemática. Diferenció el sexo del género deslindando lo que la biología y el contexto imprimen en la subjetividad. Trazó los bordes entre homosexualidad, transvestismo, transexualismo. Jessica Benjamin, en 1995, propuso pensar que el desarrollo de la noción de género en cada individuo contiene la percepción de múltiples identificaciones que exceden la noción rígida de identidad. Plantea que la identificación se da en función del reconocimiento subjetivo entre la madre y el hijo y viceversa, también entre el hijo y la madre, que esto es un hallazgo fantástico de Jessica, lo que generaría una identificación genérica nominal en esa intersubjetividad. El desarrollo ya no sería dependiente de la libido y la fantasía, sino que pasa a acentuarse lo relacional, como bien lo estudiaron Hugo y Silvia Bleichmer con el modelo modular transformacional. Por su parte, Jean Laplanche, en el 80, cuestionó el sistema sexo-género postulando que conviene llamar sexo al conjunto de determinaciones físicas o psíquicas, comportamientos, fantasmas, directamente ligados a la función y placer sexuales, y género al conjunto de determinaciones físicas o psíquicas, comportamientos, fantasmas, ligados a la distinción masculino-femenino. Esto ayudó a profundizar en lo enigmático del hecho de sentirse varón o mujer, identidad de género, e independizarlo de la orientación de elección de objeto sexual, hetero, homo. Estableció una secuencia cronológica oscilando entre el adulto y el niño, e insistió en afirmar que el género viene primero, precedería a la sexualidad, lo social a lo biológico. Añade que en el género estaría la primacía del otro en el desarrollo humano y se aproxima en ese sentido a las posiciones y teorías del psicoanálisis relacional americano cuando afirma no solo que el género está estructurado en el intercambio de mensajes en el seno de la relación de apego y cuidado, sino que el género es plural y no está sujeto a ningún código rígido, tal como lo son las oposiciones binarias. Plantea la necesidad urgente de encontrar modelos de simbolización que sean más flexibles, más múltiples, más ambivalentes, haciéndose eco así de la interrogación contemporánea. Cuando hablamos de niños, se nos aparecen varias conflictividades: la posición de los padres, el decir del niño y además el cuerpo.
con lo problemático de las posibles intervenciones sobre el mismo, tanto sea de identidades sexo-género, quirúrgicas u hormonales. La noción de género pone sobre el tapete la noción de cuerpo y su territorio, sea este psíquico, social o fisiológico, y la cuestión de los límites entre lo propio y lo ajeno. Toda técnica debe fundamentarse en una ética, por lo que cualquier rudimento en nuestro saber hacer que utilicemos para ejercer nuestro oficio, no solo una herramienta, sino una visión de lo más íntimo, vulnerable y potente, y se refiere al deseo propio de aquel que consulta. Considero que siempre está en juego la ideología, que no significa ideologizar. Bueno, aquí quise hacer una introducción a este importantísimo panel. Les cuento con quiénes contamos en estos momentos. Emilce Díaz-Bleichmann, como conocida por todos, pero recuerdo. Argentina, licenciada en Medicina en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, tesis La construcción del significado sexual en la niña en la teoría psicoanalítica. Miembro de la IPA, miembro de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, de la Red Internacional de Apego, directora académica y profesora de cursos de posgrado, especialista universitaria en clínica y psicoterapia psicoanalítica, el niño, niña y su familia de la Universidad Pontificia Comillas Madrid, directora de Elipsis, institución dedicada a la formación de posgrado de psiquiatras y psicólogos, profesora del curso sobre teoría feminista, Instituto de Investigaciones Feministas en la Universidad Complutense de Madrid, directora del Departamento de Estudios de la Mujer, Elipsis. ¡Wow! Les cuento algunas de las publicaciones de Emilce. Mujeres tratando a mujeres, con mirada de género, el 2011 esto. En el 2005, Manual de Psicoterapia de la Relación entre Padres e Hijos. En 1998, La sexualidad femenina de la niña a la mujer. En 1996, es un texto compilado por Manuel Burín, donde ella interviene, que es Género, Psicoanálisis, Subjetividad. En el 91, La depresión en la mujer. En el 91 también, El feminismo espontáneo de la histeria, que ganó un premio ensayo Clara Campoamor, Instituto de la Mujer. En el 82, Temores y fobias, condiciones de génesis en la infancia. Bueno, aquí tenemos a nuestra súper invitada y les recuerdo, que además la conocemos, pero bueno, un breve currículum de Leticia Glosser Fiorini, que es con quien van a dialogar. Es médica, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, actualmente directora general del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora de la maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, a quien yo conocí porque compartimos la vicepresidencia, la conozco, y directora de publicaciones de la IPA y de la APA. Autora de los libros traducidos al inglés, La diferencia sexual en debate y Lo femenino y el pensamiento complejo, entre muchas otras publicaciones sobre feminidad, diversidad sexual y de géneros y parentalidades no convencionales. Recibió el premio Cárcamo de APA por su trabajo La posición femenina, una construcción heterogénea. Fue invitada a presentar una de las conferencias principales en el Congreso Internacional de la IPA, Lo femenino, en Londres, en julio del 2019. Además, invitaciones en Toronto, Nueva York, Washington, París, Bruselas, Brasil, Uruguay, entre otras. Bueno, las dejo a ustedes. Supongo que comenzará Emilce. Ok.
Adelante. Voy a comenzar yo primero para Ok. hacer una presentación ya de otro tipo, que bueno, quiero hacerla como amiga de Milce, como coordinadora del foro Psicoanálisis, Sexualidad y Género de la APA, desde los dos lugares, y bueno, le doy una afectuosa bienvenida. Para mí es un placer entablar un diálogo con Emilce, con quien nos conocemos desde que éramos estudiantes de medicina en la UBA, en lo que se llamó la época de oro de la UBA. Hemos compartido historias, experiencias, amistades e intereses que se mantienen hasta la actualidad entre Madrid y Buenos Aires. Así que para mí es un verdadero placer compartir esta presentación con Emilce. Ahora quisiera decir unas breves palabras sobre este foro que fue creado en esta gestión, digamos, de la APA, y que participan en el foro Beatriz, que es la que coordina esta actividad, Aida Feinstein, Guillermo Bruckstein, Roxana Meijide, Leonilda Rejolo y Analia Wall. Esta es la tercera actividad del foro porque fue creado hace poco tiempo y les quiero contar que la primera se llamó Sexualidad y Género en la Trama Edípica, la segunda, Los ideales analíticos de género y sus efectos en la clínica, y hoy con este conversatorio sobre género y el psicoanálisis con niños, estamos siguiendo un hilo conductor en todas estas presentaciones que vamos a continuar. Es decir, que habíamos comenzado con una revisión necesaria del complejo edipo clásico, pasando por el papel de los ideales de género, de los pacientes y especialmente de los analistas, hasta el día de hoy, que vamos a enfocar, digamos, bueno, lo que está planteado en el título de esta convocatoria. Y por supuesto que la idea de este diálogo está ligada a la cada vez mayor frecuencia de consultas de personas que entran en el llamado grupo trans, ya sea porque su autopercepción de género no coincide con su cuerpo anatómico, o porque se plantean hacer una transición, o bien porque ya la iniciaron. Y están incluidos acá adultos, niños y adolescentes, y cada grupo plantea problemas específicos, además de las problemáticas comunes. Entonces, en este caso, empezando, digamos, con la experiencia de Milce con niños, que nos parece muy importante que nos pueda transmitir, nos gustaría saber, Emilce, cómo fue tu experiencia en relación a conflictos de género en la infancia, desde que empezaste a analizar en esa época niños, niñas, ahora niñes, hasta ahora. ¿Qué presentaciones clínicas, qué tipo de consultas eran comunes en esa época y si fueron cambiando? ¿Y cómo las pensaste al principio y si tus pensamientos se fueron modificando? Así que bueno, me gustaría y nos gustaría a todos escuchar un poco esto porque son consultas que enfrentan a cada analista y que ponen en jaque convicciones, ponen en jaque ideales, que están naturalizados en la propia construcción de la subjetividad. Así que bueno, te escuchamos, Emilce. Estás muteada. Que como había, ahora Ahora, sí. ahora. Bueno, encantada, encantada de estar aquí con vosotras y vosotros, y encantada de haber sido invitada a compartir experiencias con tanta gente de Argentina, con la cual yo cada vez estoy con más ganas de estar allí, pero de no poder, ¿no? Es decir, yo dejé la Argentina en el año 76. Hoy hay una película que se está estrenando en España que se llama Argentina 1985, que no sé si la conocen. Sí. Sí, ¿no? Director Mitre. Entonces estoy como, acabo de ver la película y entonces conectarme con vosotros y contigo, especialmente Leticia, es como, bueno, una vivencia y un revivir el pasado, un pasado
de oro, como tú dices, una época de oro universitaria, de planteamientos, política, y bueno, es decir, de alguna manera este tema también no es un tema simple, es un tema de mucha polémica, de muchos posicionamientos, y ya veo que tanto vos como yo seguimos en la lucha, ¿no? No le tenemos miedo a estos temas. Bueno, voy a empezar con mi historia. Yo empecé a trabajar como médico, acá se dice médico en España, médica del Hospital de Niños, en un servicio de psiquiatría de EMAN. Y entonces, efectivamente, tengo algún recuerdo de esos años, que fueron a partir del 65, casi 10 años, de Buenos Aires. Luego estuve en Venezuela desde el 1976 al 84 y trabajé también en el hospital universitario, en departamentos infantojuveniles. Aquí en Madrid, desde que llegué no tuve incorporación a los medios hospitalarios, sí a la universidad, pero he supervisado a muchos equipos infantojuveniles. Toda esta historia es para decirles que en todos estos años, hasta hace, yo diría, 4 o 5 años, el que apareciera un niño con lo que se llama comportamientos de género cruzado, ¿no? Es decir, que de pronto no aceptan los vestidos o los pantalones, o prefieren jugar con niñas y no con niños, es un varón. O sea, todo eso que se denomina comportamientos de género cruzado, vestimentas, relaciones, juegos. Alguna vez, pero efectivamente teníamos 1 o 2 o 3 consultas por año de estas situaciones. Y en general eran consultas de criaturas pequeñas, o sea, de chicos, de chicas, no de adolescentes ni de púberes. Y eran consultas, obviamente, que los padres veían esto como algo raro y nos consultaban para obtener algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, este perfil de los niños, a su vez, se correspondía con un perfil generalizado de los padres que buscaban una respuesta profesional sin demasiada alarma tampoco. O sea, como, bueno, cosas de chicos, ¿no? El tema de esas ideas de que, bueno, hay chicos raritos de este tipo, pero bueno, queríamos, algunos en general, esta era la posición. No había una gran alarma ni dificultades en torno a el síntoma del chico. En otros casos sí, obvio, la consulta clínica siempre es una variedad, pero hablo de la predominancia. Y que además, nuestra respuesta, por lo menos la mía y de colegas con los cuales he atravesado estos años, era la de pensar y una hipótesis de trabajo y una idea muy psicoanalítica, qué aspectos inconscientes de los padres podrían estar transmitiéndose sin que ellos mismos se dieran cuenta de las actitudes ni de los comportamientos, y que los chicos registraban, como siempre, es decir, con una sensibilidad a aquellos aspectos discordantes del patrón, ¿no? Entonces, siempre yo recuerdo incluso algunas intervenciones con padres que se prestaban, obviamente ellos también, a ver si
si de alguna manera estaban haciendo las cosas bien o no. Por lo tanto, era un tipo de consulta clásica, diríamos, ¿no? Es decir, por un síntoma que consultan los padres, que nosotros tenemos cierto tipo de respuestas sobre ellos, y mi posición, y en esto sí puedo registrar alguna diferencia en que ya se perfilaban las dos posturas ante todo esta población, ¿no? Es decir, una postura de mucho respeto, de mucha espera, de mucho dar tiempo y lugar, en donde mi actitud siempre era, bueno, vamos a ver si veamos, tengamos entrevistas cada 6 meses o un año y veamos si la evolución o hacia dónde se orienta estos comportamientos de vuestros hijos. Y por lo general desaparecían, no volvían porque había desaparecido el problema. Alguno me llamaba y me decía muchas gracias por no haber hecho nada. Obviamente había algunos otros profesionales que consideraban, y esto tenía que ver mucho con la posición teórica o las experiencias internacionales y los congresos y las propuestas de otras orientaciones, profesionales más inclinados hacia posiciones francesas consideraban que los comportamientos transgénero eran indicios de comportamientos psicóticos y de estructura psicótica. Y están los trabajos clásicos de Catherine Millot que fundamentan desde la orientación lacaniana esta postura de trastorno grave. Por lo tanto, no todo profesional se sentía absolutamente acreditado para tener una actitud más respetuosa y de espera, ¿no? Frente a posiciones en donde yo nunca, esto sí que no lo observaba. Yo efectivamente, sí, como psiquiatra infantil tenía muy claro la sintomatología psicótica o los rasgos psicóticos. Es decir, que eran chicos raritos porque tenían estas características, no quiere decir que toda rareza ya es un trastorno mental grave de desorganización psiquiátrico, ¿no? Esta es la historia. Esto es lo que yo puedo señalarles en términos de mi experiencia clínica en 3 países, ¿no? Por lo cual esto sí tiene cierta importancia. Y luego empieza a aparecer el fenómeno de la transexualidad en los medios. ¿Mm? Es decir, yo el primer contacto importante que tengo con el tema generalmente es en los medios y luego sí en la literatura psiquiátrica. Y les digo que yo en mi práctica privada en España, es decir, yo no he tenido más que 2 casos de púberes que efectivamente se sentían con ganas de tener entrevistas con una psicóloga, como ellos dicen, para poder hablar más a fondo de lo que me pasa. El resto de la casuística, digamos, en torno al boom, a lo que se denomina en este momento el boom, la explosión, el crecimiento exponencial de las consultas
sobre estos temas proviene de los centros de salud y proviene de hospitalizaciones en donde púberes y adolescentes hospitalizados por distintas razones, por intentos de suicidio, por consumo de drogas, por trastornos graves, que cometen que se lastiman o lesiones o ese tipo de cosas y que los ingresan, resulta que en las historias de los ingresos aparece que se denominan trans. Y entonces, esto es muy interesante, seguir el hilo de la historia de estas consultas. Por eso, como yo trabajo con supervisiones de equipos infantos juveniles, sé que ellos, es decir, en todo caso, de la sala donde está ingresado el chico, convocan a psiquiatría, porque en realidad es un diagnóstico psiquiátrico, es un trans. Y empieza a divulgarse en los medios profesionales esta idea de qué cantidad de adolescentes trans, y cada vez, y hay estadísticas, por ejemplo, el jefe del Departamento de Infanto Juvenil del Gregorio Marañón tiene una estadística que dice que en este momento, que hace años él podía decir que 1 o 2 por año, y que ahora hay 15, 20, 30 por año, ingresados, que son aquellos que tienen ese tipo de comportamiento un poco extremo. Por lo tanto, efectivamente, pareciera que esto es un tema a poder entender, explicar y dar una respuesta adecuada también como profesional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil en general de estos que se dicen trans, ¿no? Porque aquí está lo que empieza a tener mucho peso en mi misma historia, que efectivamente en los departamentos de psiquiatría infanto-juvenil se hace una diferencia entre niños que comenzaron muy tempranamente a sentir algo raro, que no querían ser nenas o no querían ser nenes, pero que esto lo refieren desde la infancia, que es la casuística que yo tengo a lo largo de mi práctica como psiquiatra infantil, que recibía a esos niños pequeños y que ellos los diferencian actualmente muy claramente de aquellas consultas en donde se dicen trans, ¿no? Que hacen una diferencia entre trans de aparición temprana y púberes y adolescentes, y lo ponen entrecomillado, se dicen trans. Es decir, se adjudican una identidad ellos mismos con mucha certeza. Y esto es lo que llama mucho la atención a los profesionales, ¿no? Que es una problemática que cuando la veíamos hace años, eran adolescentes que se sentían muy desorientados o con muchas dudas o con miedos junto a esta idea de no estar de acuerdo del todo con su propio cuerpo. Lo que después el manual estadístico americano de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM, considera disforia de género, ¿no? Es decir, entonces, efectivamente, la disforia estaba presente en estos adolescentes con estas preocupaciones y con estos comportamientos cruzados. La consulta actual en la que llegan o que los mandan, porque los manda el colegio, o efectivamente
están ingresados por un intento, o los padres están insistiendo. Ellos no quieren consulta, ellos están ciertos, se habla de la certeza del trans, la certeza del trans que se dice trans, ¿no? Y la certeza está dada por el grupo. Es decir, generalmente pertenecen a un grupo. Hoy estuve casualmente supervisando a una persona en que el chico que se dice trans pertenece a un grupo de tatuados, ¿no? Es decir, gente que se hace tatuajes y que se agrupan, se juntan en base a quién le hace el tatuaje, cómo es lo que se van a tatuar, dónde, y que ese grupo de tatuajes lo incorpora a este chico que se dice trans, ¿no? Entonces lo que se ve es que son también el perfil de estos adolescentes actuales que empiezan con los comportamientos cruzados en la pubertad y en la adolescencia y que no tuvieron antecedentes en la infancia, es que el perfil es de, en general, púberes y adolescentes no integrados, con grados de exclusión social importantes, que están rechazados muchas veces por los grupos dominantes de su instituto escolar o de sus familias, que son chicos que tienen esas características de extrema timidez o de fobias graves, importantes de este tipo, que salen poco, y que de pronto, y que son los raritos, ¿no? Que a su vez son los raritos. Y estos raritos encuentran en grupos que tienen una identidad, esta famosa identidad LGTBIQ, ¿no? Es decir, que a su vez ya no es solamente una reunión de personas gay o lesbianas o con orientaciones homosexuales, sino que es un grupo que da cabida a esto, por ejemplo, este es el caso que yo veía hoy incluso del tatuado, que efectivamente los acogen y les proporcionan a una edad en donde el reconocimiento de los pares y el reconocimiento de los otros es fundamental para la organización de una identidad vulnerable o vacía como la que presentan. Y por lo tanto, es interesante que los profesionales entonces hayan llegado a esta nomenclatura, ¿no? Se dicen trans, porque la patología en realidad, o los conflictos que tienen, son conflictos bastante graves y de orden múltiple y diverso. Pero lo que aparentemente le da coherencia a lo que son y les permite una identidad afirmativa es ser trans. Y esta es la paradoja, ¿no? Es decir, que resulta que en cierto modo, un hecho tan doloroso y tan difícil de asumir como una disforia de género, de esas que uno no se explica de dónde surgen, pero que no está el chico o en la infancia, que a su vez, por supuesto, también se los observa psiquiátricamente y no se observa ni una patología mental grave en los padres, ni una patología mental, salvo las consecuencias de esto de sentirse distinto, pero no
una desorganización previa. Entonces, efectivamente, bueno, es una forma de entender el boom. Esta sería una explicación del cuál es la explicación de que entonces ahora haya tantos transexuales. Hay tantos, y los profesionales dicen, hay muchos que se dicen trans y que lo que se observa es esta dinámica de exclusión y de encuentro de un grupo que los acoge y les reconoce y les da una identidad. O sea, obviamente que la adolescencia actual también es una adolescencia que se diferencia bastante de aquel patrón de adolescencia con el cual nos desarrollamos como profesionales, ¿no? Que era una época de transición, una época de ensayo, una época en que efectivamente se iban reconstituyendo los ideales familiares y se sustituían por ideales de orden extrafamiliar, que las relaciones de apego se iban debilitando en función del desarrollo de relaciones de mucha importancia, de amistad y románticas de la adolescencia, y que efectivamente el adolescente, en la medida en que estas tareas las iba cubriendo, es decir, desde el punto de vista de la organización del self y del yo, es decir, iba adquiriendo equilibrio en su autoestima. Pero que esto era un proceso lento, pausado, acompañado por la vida familiar y acompañado por, digamos, las estructuras institucionales. Nada de esto ocurre en la actualidad. Es decir, esto es lo que también se observa, no solamente los jóvenes, muchas veces niños de 10 años y 11 ya tienen vida nocturna. Llegan a sus hogares a las 11, 12 de la noche. Se practican sexo y vida sexual prácticamente desde que pueden. Hay una toda la precocidad, es decir, todo lo que antes era una época de transición, en este momento es rotundo, rápido y al mismo tiempo coincide con esta psicología de los adolescentes de que buscan una respuesta rápida, inmediata y un rol dominante. Entonces, efectivamente, el panorama que podemos describir es bastante centrado, digamos, en las transitoriedades y las inconsistencias. Es decir, cuando, por otro lado, existe un gran cambio a nivel legislativo y a nivel de los patrones de concepción, teoría y normalización de lo que es la disforia de género. La Organización Mundial de la Salud, al considerar que la disforia de género es no una patología, sino que es normal, también creó mucha confusión entre los profesionales. Y por lo tanto, este es un emblema y una bandera de los grupos LGTBIQ, o que a su vez hablan del género líquido y de la variación a lo largo de la vida de la identidad de género como algo incluso normal y deseable, que por lo tanto es muy difícil tomar alguna posición que no sea estar al tanto de lo que ocurre, de la diversidad
no solamente de identidades que se plantean y que reconocemos, sino de la diversidad de posiciones a nivel social y a nivel legal y a nivel teórico. En España, hace muy poco, se aprueba la ley trans. Es decir, existe una legislación en el Código Civil español que permite a los mayores de 16 años la autodeterminación de género. No necesitan la aprobación de los padres. Pueden ir al registro civil y pedir cambio de documentos, ellos por su cuenta. Entonces, evidentemente, cuando los padres a veces vienen a preguntarnos qué hacen, uno se pregunta, ¿y qué respuesta podemos darles, ¿no? Que no sea nuevamente, porque yo he visto a lo largo de algunas consultas que he tenido que este mismo desorden o esta misma reorientación termina deshaciéndose, desvaneciéndose. Es decir, y los adolescentes finalmente encuentran como sosiego en algo así como volver a las formas convencionales, diríamos, ¿no? Bueno, queda abierta queda abierto el diálogo y a ver qué más puedo agregarles. Bueno, es interesante porque estás planteando justamente la complejidad, ¿no?, del tema, y que evidentemente nosotros como psicoanalistas estamos inmersos en esa complejidad también, y no es cuestión de respuestas fáciles o de bajada de línea, como se dice acá, ¿no? Yo lo que quería resaltar de lo que vos traes es esta diferencia entre, que plantean allí en España, ¿no?, entre los niños que se plantean, digamos, esta problemática desde la infancia, desde muy temprana, y los que se dicen trans, ¿no? Y como que en la adolescencia pareciera que la mayoría se dice trans. Efectivamente puede ser que haya, digamos, un porcentaje enorme que se diga trans porque tiene que ver, digamos, con una problemática de grupo y también proporciona identidad, ¿no es cierto? Yo lo que me preguntaba era si estamos pensando en términos causa-efecto, es decir, si el adolescente que está, bueno, en estos casos son casos hospitalizados, ¿no?, pero muchas veces no, intentos de suicidio, drogas, trastornos graves. Primero, si todos los que plantean el tema trans digamos, pasan por estas situaciones, y segundo, si estas situaciones son causa o efecto, o si debemos pensar en términos de causa-efecto o no. Podemos pensar en términos, bueno, de coexistencia de cuestiones que por ahí son distintas en cada uno, ¿no? Eso es lo que me surgía. Entonces, por ahí una diferencia entre los que se dicen trans y otros que plantean problemáticas que no responderían tanto al se dice, aunque es lo bastante típico de la adolescencia, ¿no?, el buscar los grupos de contención, a veces en forma defensiva también, ¿no? Entonces, esto que vos decís de identidades vulnerables, ¿no? Pero en realidad un poco la idea, lo que me gustaría escuchar de vos es esto, si, digamos, en lo que vos ves en tus pacientes, si vos, digamos, los podés ubicar en un grupo que sea generalizable o, digamos, puede haber distintas, que es lo que yo veo en adolescentes, yo no veo niños, pero veo que responden, digamos, a situaciones distintas, historias distintas y perspectivas distintas también, que algunos
después, digamos, se reubican en lo que se llama, digamos, su asignación original de género, o su anatomía, pero otros no. Entonces esa un poco es la pregunta también, cómo lo ves vos, ¿no? Si el analista de niños tendría que focalizarse en que asuman su identidad masculina o femenina, acorde con, digamos, su propia anatomía y con la asignación del género al nacer, este, o, digamos, cómo lo ves el debate. Y otra cosa que está ligada a esto, que también quería ver cómo lo ves allá, porque yo veo que también en cada región y en cada país es distinto cómo se piensan estas cosas, es el tema de la temporalidad, porque efectivamente la temporalidad del psicoanálisis es una temporalidad abierta, donde pasa, digamos, puede pasar lo que vos hablabas de los niños, que bueno, se les da tiempo y muchas veces, digamos, van organizando su psiquismo, su sexualidad de una determinada manera. Pero actualmente se presentan a veces urgencias en la clínica, que tampoco sabemos cuántos del niño y cuántos de los padres, pero se presentan situaciones de urgencia que no, digamos, coinciden, que son divergentes con los tiempos del psicoanálisis. Y eso me gustaría también ver cómo lo pensás. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por escucharme tan atentamente y poder eh, hacerme estas preguntas. Voy a empezar por qué hacer, qué hace un psicoanalista o qué hacemos si si vemos y los padres nos traen un niño con comportamientos cruzados, ¿no? Es decir, yo nunca hice nada. Esto no solamente es una posición actual, sino que es una posición desde el Hospital de Niños, es decir, en donde me parecía que intervenir en la infancia en torno a algo como puede ser esta complejidad de la organización sexogénero que vive un niño tomando una posición ajena a la que ellos plantean, que es el deseo de probar, el deseo de ponerse falda si es un varón, a que llega a la casa y efectivamente se pone la falda de la hermana. Bueno, ver en torno a problemáticas entre hermanos, no problemáticas trans, ¿no? Es decir, reenfocar lo que puede ser una rivalidad, una competencia, una problemática narcisista entre hermanos, es decir, pero no haciendo el foco en el hecho de que no se vista y, y de tomar una medida con respecto a las faldas que se ponen, ¿no? En ese sentido, yo nunca tuve una intervención directa con respecto al comportamiento cruzado, sí con respecto a aquellos aspectos subyacentes que parecían estar sosteniendo el síntoma, como es el principio psicoanalítico general, ¿no? Es un principio para cualquier exposición sintomática. Explorar el síntoma, las motivaciones del síntoma y motivaciones que efectivamente con el transcurso del avance del conocimiento, esas motivaciones ya son siempre interpersonales e intersubjetivas. No son tanto exclusivamente de algo que veamos como propio del niño. Por lo tanto, las intervenciones y las orientaciones generalmente a los papás en estos casos era lo más útil y era lo más, y sigue siendo, creo que lo que podemos realmente colaborar en este caso, ¿no?
Con respecto al hecho de que los trans son muy diversos, por supuesto que sí, las condiciones etiológicas, digamos, ¿no? Porque por supuesto la diversidad transexual se pueden poner un zapato en la cabeza y hacer con ello lo que ellos quieran. Pero el tema de la etiología de la diversidad en torno a si es, como muchas veces aparece en los medios, una moda, es decir, ahora es una moda de los adolescentes, así como usan, siguen una moda de negro, al vestirse completamente de negro, ahora siguen la moda de ser trans, ¿no? Y lo ven de una forma como pasajera. Y efectivamente creo que hay algunos de ellos, algunos de los que vemos, que efectivamente corresponden a este tipo de chicos un poco excluidos, que encuentran en esta moda una forma de tener una identidad prestigiada por un sector. Por otra parte, está la oferta, que yo no sé, esto depende mucho de las regiones y de los países. Yo no sé si tenéis noticias de que España y especialmente Madrid es el sitio en Europa donde se concentran y se realizan festivales, digamos, para de gente LGTB, de toda Europa, incluso que vienen de Asia y de Latinoamérica. Porque la aceptación o la falta de rechazo de la sociedad a estas siglas es mínima, ¿no? E incluso la bandera, no sé si conocéis la bandera de los LGTBI, la bandera es como un espectro de todos los colores, ¿no? Es decir, y esa bandera de todos los colores a veces está colgada en los balcones de muchas casas de Madrid. ¿Mm? Como puede ser que cuelguen una bandera de España. Entonces, este hecho de la aceptación social, yo creo que también tiene mucho que ver, muchísimo, ¿no? En lo que podría ser aquello que se describe como un alto porcentaje de... hay algunas estadísticas, especialmente en Londres, que también es otro punto muy importante de diálogo y comparación entre España y el Reino Unido en función de estos aspectos. Ahora, otro aspecto es muy importante en términos de cuando los adolescentes, y ahora con esta ley trans que impera en España, pueden pedir la autodeterminación, cambiarse por su propio deseo la identidad en el registro civil, pero resulta que también se presentan en hospitales y centros de salud para recibir hormonas y para pedir hormonas. Entonces, los que están interpelados y que incluso empiezan a pedir entrevistas psiquiátricas y asesoramiento, son los profesionales. Te pregunto, Son los perdóname, Milce, te pregunto, porque yo leí que también la ley excluye a los profesionales para la consulta. ¿Es así? Explícitamente. ¿Cómo? Y que yo leí en el diario que la ley trans excluye también a los profesionales para intervenir. ¿Es así o no? No, no es que los excluya, quiere decir que no es necesario, porque antes, cuando se hacía una consulta por un tema
de este tipo, por ejemplo, se pedía la opinión del profesional. Si había pasado por una psicoterapia o había tenido un diagnóstico psiquiátrico, ahora no se pide nada. Bueno, sí, en Estados Unidos, antes, creo que ahora también en algunos estados piden 2 años de entrevistas psicológicas antes de hacer una transición, pero acá en Argentina yo tuve consultas de adolescentes que ya venían, digamos, directamente con terapia hormonal y algunos ya con turno para mastectomía, pero sin ningún tipo, digamos, de regulación ni opinión profesional. El cirujano hacía la mastectomía directa. O sea que un poco es parecido, digamos, a lo de España en ese sentido, ¿no? Claro, exactamente, y se da la paradoja de que ahora los que consultan son los cirujanos, porque los cirujanos no quieren ningún tipo de, no quieren prestarse a la operación, a una mastectomía, por ejemplo, de adolescentes menores de edad, e incluso mayores de edad, ¿no? Pero que ellos, por principios morales o por principios psicológicos, les parece esto tan escandaloso y desorbitante que se niegan. Pero como efectivamente ocurre, siempre encuentran a alguien que efectivamente se preste, ¿no? Es decir, y hay algún profesional que se preste para una cirugía. Pero hay todo un movimiento entre un grupo que se llama Amanda, es decir, un grupo que efectivamente trata de reunir a todos los profesionales que tienen una reserva o una actitud de favorecer cualquier cambio irreversible del cuerpo de una persona. Por otra parte, es una información que les di, quizás es una información no del todo exacta con respecto a adolescentes ingresados, ¿no?, en hospitales por distintas situaciones graves, bueno, que los llevan al ingreso, cortes, intentos, drogas. De esos adolescentes, no todos, pero de esos adolescentes hay una estadística en uno de los hospitales de Madrid, en el Gregorio Marañón, que tiene un departamento de estudios y de investigación en infancia y adolescencia con respecto a la transexualidad, y por lo tanto recibe muchas consultas. De esos ingresados, ellos dicen que antes un chico que ingresaba por un intento de suicidio era un intento de suicidio, era una depresión o un estado de gran perturbación. Pero ahora, de esos grupos, del 100% de esos ingresados, hay un porcentaje que ellos mismos dicen que llega hasta el 20% de gente que se autodefine trans. Y que esto es nuevo. Sí. Esto es una novedad, o sea, para los mismos médicos, ¿no? Sí. Hay Sí. algunas intervenciones que no estás de acuerdo que incluya de la gente. Sí. Bueno. Sí, le quería solamente comentar algo a Emilce, que Dale. justamente en la primera reunión que tuvimos del foro, que fue el panel sobre el Edipo, estuvo una antropóloga, María Laura Méndez, y salió también el tema, digamos, de todo el factor moda y lo epocal y demás, y ella lo que decía es que en realidad todo es epocal, el psicoanálisis también es epocal, bueno, se creó en una determinada época, y yo a raíz de eso pensaba, digamos, en el historiador francés Brodel, que él decía, digamos, que en realidad hay tiempos distintos, que están los tiempos, digamos, de lo que es epocal de una época y después se termina, que sería una moda en realidad,
y cambios epocales que después, digamos, se prolongan en el tiempo. Y eso es lo que nosotros no sabemos, digamos, con respecto a estas subjetividades. Cuánto, digamos, porque hay un factor que es de moda, obviamente, y cuánto, digamos, de esto que tiene que ver también con factores mucho más generales, como que se diluyen las diferencias, en fin, subjetividades, digamos, aceptación de subjetividades, digamos, no clásicas, no tradicionales. ¿Cuánto de todo esto puede mantenerse en el tiempo o no? O sea que eso es una incertidumbre que hace también que nosotros mismos como psicoanalistas estemos, por eso la complejidad, lo que vos decías, que muchas veces es difícil, digamos, casi imposible, ¿no? Tomar una posición y hay que ver, digamos, qué pasa por ahí en pequeños grupos o en personas en particular, ¿no? Quería comentar eso. Por otra parte, hasta yo he recibido una consulta de un centro de salud en donde por el radio que ellos tienen, que es un centro de salud de una zona relativamente marginal, con mucha delincuencia, y que entonces ellos veían que resulta que la oferta que reciben estos adolescentes, en lugar de ser la oferta de, bueno, aquí tenés un cuchillo y entonces trata de conseguir, de entrar y de robar y cualquier cosa le pegás una puñalada, ¿no? Que sería la oferta de la agresividad respaldada, que tienen la oferta de los grupos LGTB, y que tienen la oferta de pertenecer a los raritos y hacer entonces, y que ellos veían que era mucho menos peligroso, es decir, y mucho menos desorganizante y mucho menos, digamos, efectivamente destructivo para la persona, y veían a los grupos LGTB como benefactores de ese sector. Hasta se dan esas paradojas, ¿no? Es decir, que de adoptar una actitud mucho más permisiva, incluso de oferta, les ofertaban grupos de discusión con respecto a esto, ¿no? Entonces el centro de salud convocaba a un grupo de discusión, no un grupo terapéutico, pero un grupo de discusión para que pudieran hablar de este tipo de cosas. Y ellos pensaban que eso era terapéutico, que efectivamente en ese caso actuaba como un factor terapéutico. Bueno, me parece realmente, hay muchas aristas acá. Sí creo que es importante lo que vos traías, Emilce, de tu experiencia en la niñez y aquel entonces, a la adolescencia, pubertad, y la diferencia histórica que marca claramente Leticia con respecto al tiempo, lo epocal y la época, ¿no? Les cuento, hay una pregunta de Amalia Sochi Gómez, que pregunta si se considera trans al que asume de manera clara y definida conductas de género contrario al anatómico, y también al que se dice no binario o bisexual. En todo caso, les dejo esto para contestarlo. Y por otro lado, hay tres personas que quieren hacer preguntas. Ok, bueno, les vamos a dar la palabra a Janet, después a Eduardo y después a Casilda. Ok, adelante. Se tienen que desmutear, como se dice. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la exposición. Un gusto estar con Emilce. El resto de los colegas estamos acá y nos vamos viendo, ¿no? A mí me dejó más tranquila, me dio tranquilidad tu presentación, Emilce, porque me parece que es un tema que genera como posiciones tomadas demasiado apresuradamente. Entonces, este elemento de tranquilidad me produjo
una suerte de posibilidad de pensar, ¿no? Yo creo que esta posibilidad de pensar es lo que vos transmitís a lo largo de tu exposición, en la cual finalmente haces una reivindicación de lo inconsciente cuando decís que eso tiene síntoma, cuando traes el ejemplo de la rivalidad, en donde entre hermanos uno se viste de una manera o de la otra, ¿no? Que a su vez tiene que ver con lo que vos contás al principio, respecto de consultas que has tenido, que no han sido muchas, a nivel privado, y que vos tuviste una actitud de escuchar, de dialogar, de esperar, y que de alguna manera toda la época de la infancia y la adolescencia iba a tomar un curso en donde ese joven iba a poder definir su sexualidad, ¿no? En este sentido, yo no estoy de acuerdo con que el género es primero al sexo, porque ahí tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos de género y de qué hablamos cuando hablamos de sexo. Me parece que el sexo tiene que ver con que el ser humano nace con dos aparatos reproductores, ¿no? Y que una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. Entonces ahí me parece que tenemos mucho para afirmar. Por eso planteaba este tema tan importante de la tranquilidad, ya que vos misma decís que ahora son los cirujanos los que consultan, desesperados, porque debe haber una fuerza desde lo social que los lleva a hacer cosas que no consideran adecuadamente correctas, ¿no? Me parece que son puntos muy críticos que vos estás marcando, que hacen que, al menos los profesionales de salud mental, los psicoanalistas, tengamos un poco más de menos apresuramiento en definir lo que estamos planteando, ¿no? Porque vos misma planteaste este tema de la adolescencia. Eduardo Drukarov pone en el chat: todos los fenómenos adolescentes tienen una transitoriedad para esto. Y también estás marcando el fenómeno de agrupabilidad en un momento social en el cual, comparándonos nuestras adolescencias con las actuales, parece que el fenómeno oponerse para adquirir una identidad de afirmación antes estaba fuera y ahora está en el cuerpo. Me parece que esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué el cuerpo, a partir del tatuaje, a partir de una transformación hormonal o de cirugías que nunca tienen una vuelta atrás, porque son amputaciones? Bueno, me parece que son situaciones muy importantes a considerar, ¿no? Te agradezco mucho, Emilce, y a Leticia la convocatoria a esta mesa tan interesante. Ok, gracias, Benet. Eduardo, tenés que poner el micrófono. Hola, buen día a todos. Bueno, un gustazo enorme estar participando de esta convocatoria. Me interesa mucho el tema. Y recientemente en el Departamento de Familia y Pareja, interesado justamente por la temática de la repercusión familiar y la posición de la familia y de los profesionales frente a estas situaciones, quería aprovechar para preguntarle a Emilce y a quien quiera responder sobre la utilidad de las entrevistas familiares en estos casos. Como decía antes, la adolescencia es por definición una etapa de transición donde hay muchas cosas que están justamente redefiniéndose. Y en la clínica hospitalaria, donde yo también funciono como supervisor, me he encontrado, sobre todo en los últimos tiempos, coincidentemente con lo que decía Milce, con que consultas que se hacen por otros motivos incluyen algún miembro de la familia que está
transicionando o redefiniendo su sexualidad o todo esto. Y en familias que uno a priori puede catalogarlas de cierto grado de disfuncionalidad, digamos, con todo lo entre paréntesis o entre comillas que puede significar este diagnóstico aproximado, pero sí con una funcionalidad familiar que vale la pena interrogar, que vale la pena poner. Perdón, Eduardo, quiero que seamos breves porque si no se nos va a ir el tiempo, o sea que sí. Bueno, Te muy pido eso. concretamente, utilidad de las entrevistas familiares en estas familias que a priori aparecen como disfuncionales. Bueno, gracias, perdón. Yo estaba pensando que no solamente las consultas son de trans, sino nosotros somos transanalistas, que tenemos que atravesar toda una situación epocal distinta que también nos genera mucho transitoriedad. Y yo quería Casilla, agregar antes que conteste sí, Milce dale. su experiencia, que yo tengo acá un libro donde hay un artículo de Milce, que no sé si te vas a acordar, cuestionamos dos, un libro que fue compilado por Mary Langer, y donde justamente en este artículo que se llama Hacia un replanteo del psicoanálisis de niños, y hablas, digamos, del tema de la familia. Por eso lo quise introducir ahora, porque es verdad que las familias, por ejemplo, en mi experiencia también, las familias consultan mucho, no solo los padres, sino abuelos también. Yo he tenido consultas para tratar de entender lo que estaba pasando. Y me parece interesante algo que hay que incluir, lo que no sé si son más disfuncionales que otras familias donde no hay miembros trans. Eso lo dejo abierto. Damos lugar a 2 intervenciones más, pero breves, por Emilce favor. primero, ¿no? ¿Vos querés, Emilce, decir algo primero? No sé si te escucha. Tenés el micrófono. Parece que es mejor porque si a lo mejor las preguntas se superponen, Ok, la respuesta dale, la dale, puede perfecto. integrar. ¿Vos vas a intervenir o querés que...? No, Las no, preguntas, después. perfecto. Entendí mal. Casilda. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta mesa tan interesante y por todo el recorrido que están haciendo, que es tan valioso y esclarecedor. O sea, yo tengo 3 preguntas, no sé si las podría hacer tan breves. La primera se refiere a esto que estaban hablando claramente respecto de la confusión entre la sexuación humana, subjetiva, y entre el discurso social que nombraban. Y yo quería saber qué pasa o cómo nosotros los analistas, por lo menos en nuestro país, veo como que la posición que tenemos a veces no es excesivamente esclarecedora en todos los ámbitos respecto de lo que transcurre en una sexuación humana como para impartir conocimiento, no sé, y entonces se confunde permanentemente lo que es lo subjetivo con el discurso social, que obviamente los adolescentes sabemos que siempre aprovechan esto y es algo muy común que suceda. Entonces quería saber cómo es esto en otros países, porque yo acá veo que hay mucha dificultad tanto en aquellos que imparten educación sexual, etcétera, etcétera, y también en profesionales con esta confusión. La otra pregunta es respecto de lo primitivo en los trastornos de identidad de género o en aquellas situaciones de sexuación a posteriori, respecto de lo que son los primeros momentos o el acceso a la narcisización del infans. Yo recuerdo que en estudios hechos por la Tavistock Portman de Domenico Di Ciegle hace como casi ya 20 años, en libros, bueno, en estudios que he hecho, hablaba acerca de la mirada materna, con hay un ruido atrás, ¿no? Una narcisización excesiva respecto de ver a estos niños perfectos sin y completos.
que era como algo que a mí me quedó. Yo no sé si hay nuevos estudios respecto de las primeras experiencias, digamos, con quien cría a estos bebés que después tienen dificultades o tienen, digamos, distintas definiciones respecto del género o la sexuación. Y la última pregunta se refiere acerca de también cosas que yo he visto que se han estudiado respecto de muchas sociedades a lo largo, digamos, en el mundo, donde hablaban, me acuerdo, en un libro también era de la Tavistock, que había solamente, estamos hablando de hace casi 15 años atrás, solamente una sociedad en la India, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, donde se admitía el lo, digamos, a lo largo de toda la historia de un sujeto, diferentemente de la mayoría de otras sociedades donde estaba, ya sea en Latinoamérica, etcétera, donde había un permiso, mientras, digamos, donde no hubiera, a no definir lo binario, mientras no se mientras durase la adolescencia. Cuando ya era un adolescente tardío se le pedía una definición. Quería saber si hay nuevos estudios al respecto, qué piensan, bueno, respecto de estas Te voy a preguntas. cortar, está bien. Ya me parece que están muy claras las tres preguntas, perdóname. Dale, Ana, brevísimo. Tenés el micrófono apagado. Ahora Bueno, yo agradezco muchísimo. Me parece muy importante que en la Asociación Psicoanalítica se trabajen estos temas y que se invite a Emilce y a otros especialistas para hablar, pensar todo esto. Eh, este es un tema que a los psicoanalistas les mueve el piso. ¿Entiendes, Emilce? Cuando yo digo les mueve el piso, no hay respuesta. Hay que pensar en la respuesta, exige elaboraciones, discusiones, polémicas. Me parece importantísimo que lo raro no se patologice. Me parece importantísimo. No solamente es una declaración de la OMS, la Sociedad Psicoanalítica Finlandesa sacó un comunicado pidiendo disculpas por patologizar los trastornos de género. Entonces todo esto me parece muy importante. También en tu exposición hay dos factores fundamentales que vos señalás, que por un lado están los factores inconscientes que pueden incidir en esta conflictiva, pero también está la marginalidad, que es otro factor importantísimo, que puede ser causal, no sé, yo tengo tantas preguntas, tengo más preguntas que respuestas sobre este tema. La pregunta que te quiero hacer es en qué circunstancias, cuando consultan los pacientes que se quieren operar y demás, en qué circunstancias esto es de alguna manera avalado, incentivado por el profesional, en qué circunstancias se da lugar a que se piense este tema, si no hay retornos sobre esto. Nada más, Bea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les damos lugar a Emilce y a Leticia. Ok. ¿Y querés empezar? Que si no, siempre empiezo yo. No, dale. Bueno, a ver, en primer lugar, el hecho de que, ¿recuerdan hace 30 años los debates sobre la homosexualidad? Sí. La homosexualidad a debate, la necesidad de reconducir la orientación invertida, el principio psicoanalítico de trabajar con tendencias homosexuales como tendencias patológicas. Lo mismo pasa con la transexualidad. Es decir, la homosexualidad dejó de ser un rasgo
salió del DSM-5, del DSM-3, no existe más como patología. Entonces, si la transexualidad es en realidad, es decir, alguien que efectivamente durante un periodo, no solamente con respecto a si le gustan las chicas o le gustan los chicos, sino si quiere ser en su identidad, es decir, algo parecido mucho más a una chica que a un chico, ¿por qué despierta tanto problema? ¿No? O sea, ¿por qué yo siempre he tenido ante esto no sé, un respeto muy grande? O sea, ya sufren lo suficiente como para estar dudando ellos mismos, como para crearles más sufrimiento, teniendo que entenderlo esto como una patología que tienen que consultar. Entonces, esta es mi posición de fondo con respecto a la transexualidad. Y que la madre o haya habido una mirada materna, ¿cuándo no se adjudica algún grado de teología a la mirada de la madre? ¿No? ¿Cuándo? ¿Y qué importancia tiene esto llegado un momento que, en donde la problemática es del sujeto y no cómo fue mirado? O sea, y si la mirada de una madre frente a un cuerpo de varón es de verlo feminizado, efectivamente, o sea, eso sabemos que puede ser muy frecuente o no frecuente, depende de las situaciones. Entonces, cuando se dice que el género es primario, que es primero el género y luego el sexo, lo que se quiere decir es que lo primero que un chico o una criatura recibe es una palabra del otro, y la palabra sobre qué, si es nena o es varón. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que no es algo asumido o creado, sino que es algo recibido y asignado. En ese sentido se dice que el género es primero. Y efectivamente puede haber elementos familiares de la madre, del padre, de los hermanos, que tengan que ver en la teología de la transexualidad. Ahora, yo vuelvo al tema de la homosexualidad. ¿Nos interesa la etiología de la homosexualidad? ¿Cómo se crea un chico homosexual? ¿Nos interesa en este momento investigar esto? ¿O simplemente se ha dado lugar a que si es homosexual y desea su goce tiene que ver con otro hombre o otra mujer? Es su destino y es su vida. Entonces, hay algo en torno a esta problemática que yo creo que es ajena a los profesionales. Esta es mi posición. Es decir, yo puedo entender lo que pasa, tratar de explicar cuál es el boom, es decir, tratar de entender por la diversidad, y que la diversidad da lugar al movimiento LGTB, y que el movimiento LGTB tiene una resonancia en uno y en otros. Pero yo como profesional de la psiquiatría y de la salud mental, me interesa que alguien que no sufra en función de conflictos que tenga consigo mismo y con los demás. Y eso es lo que trataré de entender en la diversidad más amplia. Pero no cambiar el contenido del conflicto. Sería la idea. No estoy por el cambio del contenido del conflicto, sino ayudarlo a que efectivamente, si tiene ansiedad, si tiene depresión, si se hace cortes, si no tolera su cuerpo, bueno, hay un trastorno de él consigo mismo que es importante que yo lo vea. Ahora, si se le da por los hombres o por las mujeres, y eso es lo que más placer le da, ¿quién soy yo para tratar de establecer una normativa diferente a esa? Esa es mi posición. Bueno, yo más o menos yo coincido con eso. Yo creo que el tema en realidad es que a veces
hay una idea de que, bueno, los pacientes vienen porque, bueno, porque están en grupo y entonces quieren, digamos, cambiar y nada más. Y yo creo que acá el tema es que vienen por el sufrimiento y vienen por la angustia, vienen por el conflicto. Y a mí me parece que ahí nuestro papel es la escucha, no que asuman una identidad masculina o femenina. Ese es, digamos, cómo podemos alojar, digamos, la problemática que traen, ¿no? Y también estoy de acuerdo con Emilce en que la mirada materna o la ausencia de padre, todas las explicaciones que muchas veces se dan, que pueden ser ciertas, ¿no? En muchos casos, pero no es todopoderosa. Es decir, no es que nosotros podemos decir, bueno, vamos a ver qué pasó con la madre y qué pasó con la ausencia de padre y con esto, ¿no? Porque esto pasa en muchos casos que no son ni personas trans, ni siquiera homosexuales tampoco. Entonces, ahí es donde me parece que está, digamos, la escucha y salir de esto que decía Emilce, ¿no? Como que uno por ahí en una época estaba muy interesado en la causa, cómo se crea un homosexual. Y parafraseando alguna parte, digamos, de la obra freudiana, podríamos también preguntarnos cómo se crea un heterosexual. Me parece que ese es un tema que en realidad no, digamos, se da por naturalizado también, y no está naturalizado. Y ahí es donde aparece, digamos, lo complejo de todas las variables en juego, como decía Janet también, ¿no? Sexo no es sexualidad. Entonces nosotros hablamos de género, hablamos de sexo anatómico, hablamos de identificaciones de género, y el tema es cómo se van articulando o no esas determinaciones, esas variables. Y a mi modo de ver, el discurso social también está en juego, porque, digamos, cuando se dice nena o nene, cuando alguien nace, ahí, bueno, está, digamos, el inconsciente y el consciente de los padres, de los médicos y del discurso social también. O sea, es muy difícil decir esto es solo interno y lo otro lo dejamos de lado. Hay que trabajar más para mí con relaciones, con articulaciones. Así que bueno, no sé si había otra pregunta más. No sé, Beatriz. yo no tengo... no, hay una última, me parece. Ami. ¿Querés porque yo acá no la tengo. El problema es la supuesta solución. Primero, Graciela, felicitaciones por el conversatorio, gracias a Emilce, Leticia y Beatriz. El problema, dice Ami, es la supuesta solución, que es hormonal y o quirúrgica. También que hay cuestiones políticas en la aceptación de la homosexualidad femenina y masculina. Esto sería lo de Ami. Después Gabriela Riva, que pregunta cuál sería su posicionamiento con respecto a la ley de identidad de género en los niños. Bueno, que acá en la Argentina está aprobado que, digamos, el niño pueda cambiar el género, yendo también, digamos, al registro civil, por supuesto llevado por los padres, ¿no? Pero En Argentina, en la Argentina, sí. Hay casos, ¿no? sin ¿Cuál los es tu padres, opinión? sin los padres. No, el niño tiene que ir con los padres, pero Claro. digamos, es libre. En general tienen alguna consulta psicológica, algunos, pero ni siquiera sabemos si todos, ¿no? Eso no, yo no lo tengo claro. A lo mejor Acá la que hizo la pregunta. perdón, me están diciendo que ya estamos terminando la reunión. ¿Querés decir unas vos palabras, querías Emilce? decir Te algo. agradecemos mucho Sí. y te damos Sí, las yo palabras. también, enormemente poder decir, incluso contrastar, o sea, que efectivamente escuche también qué pensáis sobre esto. Porque Sí. yo siempre pienso ahora, por ejemplo, cuando tomamos la historia clínica de una persona que es gay, ¿no? Entonces, ¿por qué consulta? Bueno, consulta por relaciones profesionales, porque efectivamente en la empresa
le hacen bullying, y entre todo lo que ponemos gay, ¿no? Es un elemento más, pero la problemática por la que consulta y que nos consulta y que podemos aportar y que podemos ser útiles, es cómo maneja él, siendo gay, estando en una empresa, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, ¿cómo maneja a alguien que es trans su trabajo? Este es el enfoque, en cierto modo. Creo que lo que vos estás puntuando es el cómo esa persona se siente más que por qué. Exactamente, y cómo podemos ayudarla a que, teniendo la identidad que ha asumido y que tiene, funcione en un mundo en donde no todos aceptan, como los LGTB en Madrid, que son tan bien respetados, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, y gracias a todos. Y de escuchar hablar en A argentino. todos los que participaron, gracias a vos, Emilce, por tu generosidad, y es un disfrute. Nos vamos a volver a ver. Me parece que obviamente nos quedamos con muchas ganas de otra cosa y vamos a ver qué hacemos en el foro, pero parece que este es un tema álgido. Gracias. Bueno, queda abierto. Chao, queridas, a Bien. todas. Chao. Un beso Chao. grande, Betty.